Aleluya. Gloria a Dios. Abran su Biblia, hermanos, en Hechos. Gloria a Dios. El libro de los Hechos, capítulo 17. Aleluya. Hechos capítulo 17, vamos a leer del versículo 24 en adelante. Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Lo tienen, hermano? Gracias, Señor, te adoramos. Gloria a Dios. Amén. Hechos capítulo 17, versículo 24. Aleluya. Cuando Pablo mira la idolatría que había ahí en Atenas, él les empieza a explicar acerca. Ellos tenían un altar para el Dios que no conocían. Y Pablo aprovecha la oportunidad para empezarles a explicar o hablar del Dios de Israel. Aleluya. ¿Lo tienen, hermanos? Vamos a leer para gloria y honra de nuestro Dios. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por mano de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedras o escultura de arte y de imaginación de hombre, pero Dios, dice el 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que, ¿qué, hermano? Que se arrepientan. Dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hasta ahí. Gloria a Dios. Aleluya. Pablo les estaba hablando a los de Atenas. Ellos eran una ciudad que eran muy idólatras, tenían muchos altares, y siempre ellos estaban queriendo saber algo nuevo de algún Dios. Y Pablo aprovecha y les empieza a hablar. En el 30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Mira, dice el 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿De quién está hablando, hermanos? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice que Él, habiendo pasado por alto los pecados pasados,
Él ha establecido un día en el que todos vamos a estar delante de Él y va a juzgar con justicia, dice, por medio de aquel varón a quien Él ha escogido. ¿Sí entiendes? A nuestro Señor Jesucristo, dice, por medio del cual nosotros tenemos fe. Por medio de Él nosotros ahora tenemos entrada, o es que estamos aquí delante del Señor. ¿Sí entiendes? Entonces es bien importante que entendamos, porque las cosas que antes en ignorancia llegamos a hacer, no es posible que ahora que el Señor nos ha alcanzado, las sigamos practicando. ¿Sí estás aquí, hermano? Porque lo que antes éramos en ignorancia, lo que practicábamos, lo que no entendíamos, Él lo ha, de alguna manera lo ha pasado por alto. Pero ahora que nosotros tenemos conocimiento de la verdad, ahora que el Señor en su misericordia nos ha llamado, nos ha alcanzado, es necesario que aquella vieja manera de vivir no exista más en nosotros, porque Él ha predestinado, ha prefijado un día para hacer justicia, juzgar a todos los hombres, y entonces cada uno de nosotros estaremos delante de nuestro Señor Jesucristo para ser juzgados, y cada uno recibirá de acuerdo a lo que hayamos hecho en esta tierra. ¿Sí entiendes? Entonces Dios escogió a Pablo, nuestro Señor Jesucristo, para llevar el mensaje a los gentiles, porque si ustedes recuerdan, Dios levantó y encargó levantó 12 apóstoles, pero encargó a Pedro como el líder de los apóstoles que iban a predicar a los judíos, pero a Pablo como aquel que iba a llevar el mensaje para nosotros los gentiles. Cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, es necesario que pensemos bien las cosas que estamos practicando, si son o no son agradables a nuestro Dios. Y no importa si son cosas que traigamos arraigadas. Dice la palabra del Señor que aquellos gentiles que están viciados, que solamente se guían por lo que su mente les pide, lo que su corazón, lo que sus deseos carnales le están pidiendo, esa mente es necesaria quitarla de nuestras vidas, porque si no, un día, aunque digamos conocer a nuestro Dios, aunque digamos invocar el nombre del Dios omnipotente, no por eso nos vamos a salvar. Vamos a estar un día delante de Él. ¿Sí entiendes? Mira, abre tu Biblia aquí en el capítulo 26 de Hechos. Gloria a Dios. En el capítulo 26, en el versículo 12, Pablo está explicando acerca de su conversión y cómo cómo nuestro Señor Jesucristo se le apareció y le habló y le escogió para ser aquel que iba a llevar el evangelio para los gentiles. Una comisión muy grande, porque por medio de él Dios llevó, y hasta aquí aún ha llegado el evangelio, llevó el evangelio por muchas ciudades, y por su misericordia hasta nosotros ha llegado. ¿Sí entiendes? Pero que nosotros entendamos que las cosas que antes nosotros habíamos aprendido, hoy en el Señor no podemos seguir practicándolas, no podemos seguir excusándonos o hablando que son costumbres, son una manera de vivir, es porque así soy, o así era mi papá, o así eran mis hermanos, o yo no sé quién. ¿Sí entiendes? Es que nosotros debemos de cambiar, debemos de entender que en el Señor debemos de ser una nueva criatura verdaderamente.
Mira, vamos a leer desde el versículo 12. ¿Lo tienes, hermano? Dice: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dice el 16, hermano: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Dice: y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora, ¿qué dice, hermano? A quienes ahora te envío, o sea, a los gentiles. Dice el 18: para que abras sus ojos, fíjate bien, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, dice, por la fe que es en mí, perdón de pecados. ¿Y qué, hermano? Y herencia entre los santificados. Fíjate bien el mensaje, lo que nuestro Señor Jesucristo habló a Pablo, y que nosotros debemos de entender la importancia de esta comisión, porque nuestro Señor Jesucristo le está diciendo en el 18, dice, para que abra sus ojos. O sea, el evangelio, el mensaje que nuestro Señor Jesucristo le había dado, y dice ahí que las cosas que le iba a seguir mostrando, porque ahí en su aparición le mostró unas cosas, pero después él en revelación le estuvo mostrando de qué manera o qué cosas debería de predicar, cómo él fue el que le enseñó todas las cosas. ¿Sí entiendes? Entonces dice que para que abra sus ojos, dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Sí entiendes? Y de la potestad de Satanás a Dios. Dice, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. Así como Pablo les hablaba ya a los atenienses, Dios quiere que todos los hombres nos arrepintamos y vengamos a Él. Vengamos a la luz, que nuestros ojos sean abiertos y podamos realmente ver con claridad qué es lo que agrada a Dios. Si lo que estamos practicando, pero que realmente podamos ver si es agradable a Dios o le es desagradable. ¿Sí entiendes? Porque si nosotros no entendemos, si nuestros ojos no son abiertos, si no nos damos cuenta, si no comprendemos que lo que estamos practicando desagrada a Dios, ¿cómo nos vamos a apartar de ese mal? Ahora, ¿cómo es que las personas, más los cristianos, porque los del mundo, hermanos, la palabra del Señor dice que el príncipe de este mundo ha encegado su entendimiento, pero nosotros los cristianos, ¿cómo es que no vemos? ¿Por qué es que nosotros como cristianos no podemos ver y estamos en la luz? Porque realmente no nos hemos acercado, o sea, no hemos tenido una comunión con el Señor y no nos damos cuenta. Si no empezamos a orar, a leer su palabra y meditar en ella, ¿cómo vamos a entender cuál es la voluntad del Señor? ¿Cómo vamos a realmente mirar claramente
que lo que estamos haciendo está mal. Si no pasamos tiempo en la lectura, si el evangelio, el mensaje que escuchamos, no lo atesoramos y buscamos día a día a ponerlo por obra. Las personas llegan a medio ver y tristemente comienzan otra vez a practicar, a hacer las cosas que a Dios le desagrada. Y las personas tanto dejan de ver como van pasando otra vez, pero ahora del reino de Dios al reino de las tinieblas. ¿Sí estás aquí, hermano? No es la voluntad de Dios esa. La voluntad de Dios es que nuestros ojos sean abiertos y que nosotros seamos quitados del reino de las tinieblas y movidos al reino de Dios. ¿Sí estás aquí, hermano? Entonces, lo que nosotros practicamos determinará si estamos en el reino de las tinieblas o en el reino de Dios. Puedes decir, hermano, pero estoy en la iglesia, pero yo creo en Dios. Eso no hará diferencia. ¿Sí estás aquí? Está en nosotros si obedecemos a Dios o obedecemos al reino de las tinieblas. Está en nosotros. Nosotros debemos de escoger. No importa que estemos en la iglesia, no importa que digamos que tenemos años como cristianos. ¿Quién ha tenido o tomado el control de nuestras vidas? ¿Dios es quien reina en nosotros? ¿Estás aquí? Ahora, ¿cómo es que no nos damos cuenta de lo que estamos practicando? Nuestra actitud, nuestro comportamiento, en la manera que hablamos, lo que hacemos. ¿Cómo es que lo miramos muy normal? Algo natural, algo que no está mal, está bien lo que estamos practicando o lo que hablamos. ¿Por qué? Está bien que antes de conocer al Señor, que no teníamos entendimiento, no teníamos posibilidades de conocer la luz, no sabíamos lo que hacíamos, quizás pensábamos que estábamos bien, aunque delante del Señor estábamos mal. Pero hoy como cristianos, todos nosotros, todo aquel que invoque el nombre de Dios, donde quiera que se encuentre, tiene la obligación y necesidad de escudriñar esta palabra, de estar en comunión con el Señor para darse cuenta si lo que está haciendo agrada a Dios o no. Si todavía está en las tinieblas y cree que está en luz, muchos hermanos creen estar en la luz. Muchos. Y son groseros, son racistas, desprecian por tu color de piel, te desprecian por tu lenguaje, por tu idioma. Y son cristianos. ¿Sí estás aquí? Te menosprecian si no tienes, yo no sé, un buen estudio o si tienes un trabajito. Yo he escuchado personas y que hablan, te saludan y te dicen, oh, todavía eres ordeñador. ¿Qué importa si ordeñas? ¿Qué importa si piscas? ¿Qué importa si una cosa u otra? No hace diferencia. ¿Sí estás aquí? Las personas son cristianas y no entienden que delante de Dios no hay diferencia. Si aquí se sienta un presidente, si aquí se sienta, yo no sé, un abogado, un doctor, se siente quien se siente, la palabra del Señor es igual para él y para ti, seas estudiado o no, seas de un color o de otro. Dios es el mismo, no hace diferencia. ¿Sí estás aquí, hermano? Entonces no importa que seas patrón, mayordomo, no importa que seas un ama de casa, un peón o como le quieras llamar, cualquier título que la sociedad te dé. Para nosotros lo importante es que seamos hijos de Dios. Eso es lo que es importante. Pero aquella persona que es cristiana y ni siquiera se da cuenta,
¿Cómo se comporta? Su actitud tan altiva, tan grosera, menospreciando a los demás. Cuando la palabra de Dios no enseña así, nos está diciendo, o Jesús le habla a Pablo, y la comisión que le da es que nos abra los ojos con este mensaje, con esta palabra, que podamos ver claramente cuál es la voluntad de Dios. ¿Sí estás aquí, hermano? No porque tengo el título de no sé de qué, de abogado, de licenciado, de patrón, de lo que sea, debo de ser grosero, debo de ser altivo. Puedo tratar a los demás como se me antoja. ¿Sí estás aquí? No por eso, no porque tú seas menor de edad te tengo que tratar como mis pies. No, y ojalá, hay personas que tratan mejor a sus pies. ¿Sí estás aquí? Y se creen grandes. Es que yo soy Señor y me tiene que tratar así con respeto y con... ¿Sí estás aquí? No nos enseña la palabra así. ¿Cómo podemos mirar si no estamos en la meditación de la palabra? Es triste, en verdad se refleja. El que busca a Dios, el que está en oración, esa persona está siendo alimentada. Sin darse cuenta está creciendo. Está siendo alimentada con la preciosa palabra del Señor y cada vez va haciendo las cosas más rectas, más justas y cada vez sabe tomar decisiones mejores. Pero si no hay lectura, si solo crees que con venir a la iglesia es suficiente, no, saldrás de aquí y el enemigo te volverá a golpear, porque no has salido del reino de las tinieblas. Estás ahí. ¿Sí estás aquí, hermano? No importa, aunque estés en la iglesia. Quien gobierna tu vida será las tinieblas, porque nuestra actitud refleja quién es quien está reinando en nuestra vida. Si es el Señor, se reflejará la verdad. Entonces debemos de entender, porque las cosas pasadas Dios las pasó por alto, nos atrajo a Él, no mirando nuestras faltas. Estamos llenos de faltas, llenos de pecados, pero Él aún así nos amó y nos trajo a sus caminos. Pero no para vivir en esa misma vida, no para seguir practicando las mismas cosas, sino para que ahora, estando en la luz, miremos claramente, sepamos qué agrada a nuestro Dios o qué desagrada, para que no dejemos más que el enemigo tome control de nuestras vidas. ¿Sí estás aquí, hermano? Dios nos ha traído a sus caminos, nos ha rescatado de las tinieblas para que la luz de su Hijo se refleje en nosotros. Si nuestro Señor Jesucristo dijo que nosotros somos la luz del mundo, es porque quiere que seamos esa luz y seamos de bendición, de ayuda para aquellos que están en tiniebla, que no tienen esperanza, que están atribulados, que tienen situaciones difíciles y no hallan la puerta, no hallan la salida. Si estás aquí, Cristo es la respuesta, Cristo es la salida. Pero ¿cómo podemos nosotros hablarles si nosotros mismos estamos en esa condición, atribulados, en tinieblas, el enemigo aplastándonos porque no hemos tomado la determinación de buscar a Dios de corazón? Ese es el problema que hay en la iglesia. Las pláticas son pláticas de incredulidad. Se habla de algo, se habla puro de incredulidad. ¿Sabes? Es tan triste. Yo me acuerdo cuando estaba pequeñito y yo escuchaba a las señoras, ya las mujeres que se ponían a platicar, y si te oían
que tú tosías, decían, oh, yo conocí a una cuñada de no sé quién que se murió de eso y quién sabe qué. Todo lo que hablaban es que lo mismo que le está pasando a esta persona es lo que te está pasando a ti. Así que no te puede salir ni un grano porque ese grano es un cáncer. ¿Sí estás oyendo? Son pláticas que se agarran así entre las mujeres ahí. Y entonces a uno le enseñan a puras enfermedades, puras plagas, pura incredulidad. ¿Sí estás aquí? Así de fácil. Que te pones debajo de ese árbol, te parte un rayo y no quieres ni ponerte abajo de ese árbol. Es lo que se habla. Pero como creyente debes de ahora pensar diferente. Necesitas creer en tu Dios. Necesitas dejar esas pláticas porque tristemente hay unas, yo creo las más mayores y quieren, te miran algo y te dicen que te pongas, que te hagas porque si no ese se te volverá un cáncer y se te va a pudrir y se te va a hacer no sé qué tantas cosas. ¿Sí estás aquí? Y te espantan. Pero como cristiano debes de entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Está bien esto o lo otro? ¿Qué hago? ¿Es correcto o es incorrecto? No es que me gusta, porque lo que le guste a nuestra carne sale sobrando. Lo que me guste, si no es la voluntad de Dios, no tiene nada de parte en este asunto. Yo tengo que entender, ¿a Dios le agrada? Si mis ojos no han sido abiertos, es porque falta meterme más con Dios. Como cristiano debes de entender, tienes una situación, mira hermano, se te explica, se te habla, pero no, tú haces como a ti se te antoja. Tú haces como tú quieres. Ni entendiste lo que se te explicó, ni sabes de qué se habló. ¿Por qué? Porque tus ojos no están abiertos. Porque no estás meditando en la palabra. ¿Sí estás aquí? Mira hermano, en verdad, es en serio. Esfuérzate, lo poquito que se te dé, cómetelo. Pero si tú nunca comes, ¿cómo vas a estar nutrido? ¿Cómo? ¿Sí entiendes? La verdad, si poquito se te da y tú estás dormido, no te hará efecto, no serás nutrido. Así te puedes caer de cabeza en el plato y tirar todo, no te servirá de nada. ¿Se han mirado niños chiquitos que le ponen el plato y se duermen y caen ahí en el plato? No les aprovechó de nada. Tienes que entender, la palabra del Señor, esa será nuestra luz, esa será nuestra lumbrera, esta palabra será nuestra guía. Pasa tiempo, medítala, pídele a Dios una situación. Señor, si no lo has entendido todavía, pídele, Señor, ¿está bien o está mal? Dios es bueno, Él te lo mostrará, Él te enseñará, pero créelo. Si estás aquí, hermano, es necesario que nosotros entendamos, no podemos seguir de la misma manera. La palabra del Señor nos dice, basta ya el tiempo pasado. ¿Sí entiendes? Ya lo que has vivido antes, se acabó el tiempo para eso. Mira, abre tu Biblia. Gloria a Dios. Aleluya. En la primera carta de Pedro. Vamos a leer en el capítulo 4.
Mira, vamos a leer desde el 1, pero está en el 3, lo que dice la palabra del Señor. ¿Lo tienes, hermano? Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Piensa, hermano, esto es tesoros. La palabra del Señor nos quiere enseñar, nos quiere preparar para que un día estemos con Él. Y no que el día que nos llame a cuentas, porque acuérdate que está instituido, un día Él juzgará al mundo con justicia. Ahí no podemos sobornar, no podemos, con este juez no se puede hacer de otra manera, más que hoy que estamos en la tierra aceptarle y buscar el vivir una vida recta delante de Él. Es lo único que nos podrá salvar. ¿Sí estás aquí, hermano? Mira, capítulo 4, versículo 1. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. O sea, necesitamos en la mente poner que nosotros, si es necesario, debemos de padecer también. ¿Sí entiendes? Que nos armemos del mismo pensamiento. Dice, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme ¿a qué, hermano? Así es como quiere que nosotros vivamos. ¿Sí entiendes? Dice el 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, para que los años que Dios nos preste todavía de vida, no los vivamos en la voluntad de nuestra carne. ¿Sí entiendes? Que mi carne quiere que... No. Dios no quiere que vivamos más en la voluntad de nuestra carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, conforme a los deseos de los hombres. ¿Sí entiendes? Sino conforme ¿a qué? A la voluntad de Dios. Él quiere que vivamos conforme a su voluntad, no conforme a lo que los hombres quieren, dicen. Todos creen tener la razón, creen que es mejor esto o lo otro. No. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Sí estás aquí? Eso es lo importante. ¿Qué es lo que dice Dios? Dice el versículo 4, perdón, el 3. ¿Qué dice el 3? Basta ya el tiempo pasado. O sea, lo que ya pasó, los años que has vivido antes, basta ya, se acabó. No más esos tiempos en tu vida. Dice, para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, en disipación y abominables idolatrías. A estas personas, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno. ¿Sí estás oyendo, hermano? Si tú has decidido en vivir una vida ahora conforme a Dios le agrada, a estas personas les parece cosa extraña que ahora tú ya no vayas haciendo como ellos. Ahora tú ya eres un rarito, algo está mal contigo, porque tú ahora vives conforme a la voluntad de tu Dios. Por eso dice, basta ya el tiempo pasado. Lo que antes llegamos a hacer, lo que practicaste, Dios en su misericordia pasó por alto esas cosas. Pero hoy debemos de entender que necesitamos cambiar, ahora sí que la dirección de nuestros pies. No podemos caminar de la misma manera. Se acabó ese tiempo. Necesitamos ahora que sea Dios quien reine en nuestras vidas. Porque acuérdate lo que Dios o lo que nuestro Señor Jesucristo, que es Dios también,
le dijo a Pablo, para que abra los ojos de su entendimiento, para que los rescates del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de Dios. Entonces, lo que antes éramos tiene que dejar de ser. Necesitamos en verdad poner en nuestro corazón, como lo que leímos en el 1. Dice en el 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ¿qué dice, hermano? Vosotros también armaos del mismo pensamiento. ¿Sí estás aquí? Si es necesario que padezcamos en la carne, si nos persiguen, si, mira hermano, hablan mal de nosotros, si nos humillan, si nos quieren tratar mal, si es la voluntad de Dios, tenemos que soportarlo. Tenemos que aprender para que de esa manera, cuando tú has puesto en tu corazón el morir a tu carne, no harás lo que ella quiera, no harás como a ella le gusta, harás lo que Dios quiere. ¿Sí estás aquí, hermano? Porque muchas veces quizás te miras en situaciones difíciles donde tu carne quiere responder, pero tú tienes que pensar qué es lo que dice Dios acerca de ese asunto. ¿Cómo quiere Dios que reacciones a ese asunto? ¿Sí estás aquí, hermano? ¿Quiere que hables o que te calles o que esperes en Él? ¿Sabes qué es lo que quiere Dios acerca de ese asunto? Si Dios está probando tu fe, tu paciencia, a ver si tú en verdad esperas en Él. Porque si tú has creído, entenderás que las cosas que estás pasando, Dios las está mirando. Y si Él permite que eso pase, Él sabe por qué. Y tú dejarás que Él sea, así como cuando a David lo iban persiguiendo, hablándole mal, un soldado de él le pide permiso para ir a quitarle la cabeza a este hombre. Y David le dice, ¿qué tengo yo que ver con ustedes, hijos de Silva? Déjalo, si Dios le dice que maldiga, que maldiga. Quizás Jehová mira mi aflicción. ¿Sí estás aquí? Y entonces me quita ese mal. Si lo vemos de esa manera, será fácil servir a Dios. Sino cada situación será un tormento, una dificultad tan grande, problema tras problema, y el enemigo sabe dónde golpear. Entonces tú nunca podrás levantarte hasta que entiendas. Dios mira todas las cosas, sí. Él está mirando tu aflicción, sí la está mirando. Que tienes que rogar, tenemos que rogar, eso tenemos que hacerlo, suplicar la ayuda. Pero espera en Él, que Él hará. ¿Sí estás aquí? Eso es no hacer lo que tu carne quiere. Eso es hacer lo que Dios quiere que hagamos. Porque si te miran mal, tu carne, tú míralo para atrás. Es triste. Te tuercen la cara y tú se las tuerces para atrás. ¿Qué ganas con eso? ¿Sí estás aquí? ¿Eso es la voluntad de Dios? No, eso no es la voluntad de Dios. Entonces debemos de entender, ese tiempo se acabó. Aunque para ellos les parezca locura en la manera que ahora reaccionamos o vemos las cosas, tienes que entender, si es lo que a Dios le agrada, es mejor que hagamos de esa manera. ¿Sí entiendes? Mira aquí atrasito en el capítulo 1, versículo 13. ¿Lo tienes, hermano? Mira, dice bien, por tanto, ceñíos los lomos de vuestro entendimiento, dice, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado.
Un día, acuérdate, Él vendrá. Dice el 14, como hijos obedientes, no os conforméis. ¿A qué, hermano? A los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. O sea, ahora como hijo obediente, dice, no te conformes. Si antes tú te deleitabas en esto, tu carne quería aquello o lo otro, que no sea más así. Si estás aquí, no te conformes con esas cosas, no te sientas muy a gusto, muy cómodo. Ahora más bien, preséntate, ofrécete al Señor como sacrificio vivo, como ofrenda agradable. Si estás aquí, hermano. Por eso dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Pues antes no sabías que ofendías a Dios. Pues antes ni entendías que de esa manera ibas a ir al infierno. Hay muchas personas. Yo miro hay un canal de hermanos que se llama Agua Viva o Living Water, algo así. Y ellos le preguntan a muchas personas, les predican el evangelio y les preguntan si se creen que son buenas personas. Todas las personas, la mayoría, por no decir todas, creen que son buenas personas. Están en ignorancia. Creen que la manera que viven están bien. Un día estarán con Dios porque Dios los ama y ellos estarán allá. Así es como creen todos. Pero no será así. Un día estaremos todos delante del juez justo. Y conforme a nuestras obras se nos recompensará. Entonces, ¿vale la pena esforzarnos? Sí vale la pena. Porque la recompensa es grande. Un día estaremos con Él. ¿Sí estás aquí, hermano? Entonces, sí vale la pena esforzarnos. Todas las cosas las mira el Señor. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos dejando que las tinieblas gobiernen nuestra vida? ¿O estamos dejando verdaderamente que el Espíritu de Dios nos guíe? Porque de esto dependerá nuestro futuro. De esto dependerá nuestra esperanza. Si nosotros estamos dejando que sea el Espíritu Santo, si estamos dejando que nuestros ojos sean abiertos, que podamos ver, entender la voluntad de Dios y prestarnos en obediencia, sirviendo a nuestro Dios, de esa manera, hermanos, un día vamos a estar con Él. Pero si son las tinieblas que reinan en nuestra vida, entonces sí estamos en graves apuros. No puede seguir reinando sobre nosotros las tinieblas. No. Si mi actitud es mala, es mala. No la debo de justificar. Porque el yo justificar mi actitud, eso hará que yo pierda mi salvación. Así de fácil. No debo de justificar mi comportamiento. No debo de justificar. Porque quizás delante de los hombres me justifico, pero delante de Dios no podré justificarme. ¿Sí estás aquí, hermano? Debemos de entender eso. Porque muchas veces buscamos personas para justificarnos. Decimos, oh, el asunto fue así, pero no, aquella persona es bien así, bien grosera, bien esto, ¿verdad? Y tú quieres, no, sí, no, tú tienes la razón, tú eres pobrecito. ¿Estás aquí? No nos justifiquemos. ¿Sí entiendes? Porque nos justificamos y eso solamente va a provocar que perdamos nuestra salvación. Eso solamente provocará que las tinieblas sigan reinando más y más en nuestras vidas. Nos hacen algo y
reaccionamos mal, nos justificamos. Para no mirarnos mal, para no mirarnos como que nos comportamos de una manera inadecuada, no, es que yo reaccioné así porque me hicieron, porque me trataron de esta manera. ¿Sí estás aquí? Esa justificación solamente servirá para atarnos más. No debemos de justificarnos. El Señor quiere que nos entreguemos, que Él sea quien reine en nuestras vidas. Miren, en Romanos capítulo 12, abre tu Biblia, por favor. Vamos a leer. Romanos capítulo 12. Dios quiere reinar en nuestras vidas. Tienes que pensarlo. Desde aquí, déjate ser guiado por Él. Escudriña más la palabra. Si no lo haces, hermano, tus ojos no serán abiertos. Tienes que alimentarte. No nomás decir, oh, yo lo que el pastor predica y yo con eso. No, hermano. ¿Sí estás aquí? No puede ser así. Todos los días debemos de comer, todos los días debemos de alimentarnos. Porque eso se reflejará en nosotros. Dejamos la lectura, dejamos la oración, se reflejará. Pidámosle al Señor ayuda. Supliquémosle. Haz tiempo. De una manera u otra. Poco si tú quieres empezar, pero medítalo. ¿Sí entiendes? Mira, el capítulo 12, versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. ¿Que presentéis qué, hermano? O sea, no que presentes una ovejita o hagas una ofrendita ahí nomás. No. Que nos presentemos nosotros mismos a Dios como un sacrificio vivo. ¿Sí estás aquí? ¿Qué quieres sacrificar a Dios? ¿Qué te gustaría ofrecerle a tu Dios? ¿Qué es lo más hermoso que te gustaría darle? ¿Sí estás aquí? Ok, Dios quiere que nosotros nos demos a Él como un sacrificio vivo. ¿Sí estás aquí? Enteramente, que seamos para Él, que le sirvamos a Él. ¿Sí estás aquí, hermano? Por eso dice, mira, una vez más el 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Cómo debemos de presentarnos? Santo y que le agrade a nuestro Dios. ¿Sí estás aquí? Todo manchado así que nos presentemos al Señor, todos sucios. Así quiere Dios que nos presentemos. No, ¿verdad? Santos, dice, agradables a Dios, que es vuestro culto racional. Es lo que podemos ofrecerle a Él. Con todo lo que Él ha hecho por nosotros, Él se entregó por nosotros. Si tú lees, quizás has leído, y si tú haces memoria, aquí en Romanos, mira, hermano, este libro habla profundamente acerca tanto como del pecado y del castigo que venía al hombre por el pecado, cómo Dios en su misericordia, así como por un hombre entró el pecado, así por un hombre entró la vida, cómo en su misericordia Dios ha obrado, ha hecho que nosotros podamos alcanzar vida eterna, que tú puedes mirar todo lo que Él hizo con nuestro Señor Jesucristo, crucificarlo,
habiéndolo enviado en forma de hombre, ¿qué más podemos entregarle a nuestro Señor? Sino que nos entreguemos a nosotros mismos como un sacrificio vivo. ¿Sí entiendes? La verdad, donde tú puedes leer en una en otra parte, y aquí donde nos dice que nos entreguemos a nosotros mismos como un sacrificio vivo, ¿de qué otra manera quieres que la palabra nos lo explique? Dios quiere que nos entreguemos a Él. Así como tú trajeras algún sacrificio, algo que tú dices, esto es lo mejor que tengo, quiero presentárselo a Dios. ¿Sí estás aquí? Pero ahora quiere que nosotros mismos, como un sacrificio vivo, nos presentemos a Él, le sirvamos. Dice el 2, no os conforméis a este siglo. ¿Sí entiendes? O sea, no estés tranquilo, no te conformes, no ames, no te dejes guiar por este siglo, por el príncipe de este mundo. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué? Y perfecta. Acuérdate la comisión que se le dejó Pablo. ¿Sí te acuerdas? Ahí donde leímos, para que abriera los ojos del entendimiento de los gentiles, para que los trasladase al reino de Dios. Que nosotros podamos entender, es lo mismo que está hablando aquí. Dice en el 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando tu entendimiento es renovado, es cambiado, y entiendes tú realmente cuál es la voluntad de tu Dios. Y luego sigue diciendo, para que comprobéis, o sea, para que realmente te des cuenta, entiendas cuál sea la voluntad de Dios, que sea agradable y perfecta. Pero si tú no dejas que tus ojos sean abiertos, si tú no permites que tu entendimiento sea cambiado por el Espíritu Santo, sea renovado, no importa lo que tú creas y lo que tú digas, si esta palabra no es la que te está transformando, la que te está cambiando, seguirás ciego, seguirás sin ver, porque esta palabra es la que nos alumbra. ¿Sí estás aquí, hermano? Esta palabra es la que nos hace entender si es bueno o es malo, si lo debo de hacer o no lo debo de hacer. ¿Sí estás aquí? Entonces, no quiere que nos conformemos, no quiere que dejemos que este príncipe de este mundo no reine sobre nosotros, nos guíe, sino que realmente seamos transformados, en nuestra mente entendamos cuál es la voluntad de Dios, y así podemos realmente comprobar qué es lo que agrada a nuestro Dios. De otra manera, seguiremos creyendo que estamos bien y ofendiendo a nuestro Dios. ¿Sí estás aquí? Entonces, es muy importante, hermano, meditar en la palabra, entender realmente cuál es su voluntad, no qué es lo que nos agrada a nosotros, sino qué es lo que Dios quiere que hagamos. Si la carne sigue tomando control de nosotros, tenemos un problema grave. ¿Sí estás aquí? Y solamente meditando en la palabra, rogándole al Señor, dejando que el Espíritu Santo nos guíe, entenderemos si lo que hacemos está bien o está mal. ¿Sí entiendes, hermano? No te justifiques, no nos justifiquemos. Si nuestra actitud es mala, es mala.
Si nuestro comportamiento no ha sido bueno, no ha sido bueno. Si debemos de mejorar, es mejor reconocer, debemos de mejorar. Si estás aquí, debemos de reconocerlo y que Dios nos ayude para que en verdad podamos obedecerle. Si estás aquí, hermano, te voy a dejar con esto, que el Señor te bendiga. Dele un fuerte aplauso al Señor.